cabo su obra ahí en el desierto. Él ahí inició su ministerio. Y él, hermanos, apareció y empezó a predicar de nuestro Dios. Empezó a predicar, hermanos, el arrepentimiento. Empezó a predicar ahí en el desierto conforme al anuncio que debía de hacer, dar a conocer y recordar en los cuales el pueblo de Israel no había tenido profeta, no le había sido anunciada la palabra de Dios por medio de un profeta. Llegó este hombre, Juan el Bautista, y predicaba de una manera fuerte, de una manera que era con autoridad. Dice Mateo capítulo número 3, versículo número 5, que como resultado de su predicación, las multitudes, las personas salían de Jerusalén, de toda Judea y de toda la provincia, e iban a escucharle, e iban para ser bautizados, confesando sus pecados. Eso es lo que Juan el Bautista llevaba a cabo. Eso es lo que este hombre realizaba. Y exhortaba al pueblo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Eso lo dice Mateo 3:2. Pero también decía y enseñaba que se bautizaran a todos los que se arrepintiesen de sus pecados. Esto, hermanos, había causado un gran impacto no solo en el pueblo, sino en las autoridades, en los líderes religiosos. Tanto así, hermanos, que nos dice el versículo 19 que acabamos de leer: este es el testimonio de Juan. Eso es lo que Juan llevó a cabo. Lo que está por redactar el apóstol Juan es el ministerio de Juan el Bautista, y cómo por medio de lo que él hizo y enseñó, dio a conocer la venida de nuestro Señor Jesucristo, y le reconoció a él cuando apareció. Juan el Bautista, hermanos, es el primer testigo que reconoció a nuestro Señor Jesucristo como el Verbo encarnado. Aquí dice: este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén. Esta palabra, los judíos, puede hacer referencia a todas las personas que eran del pueblo de Israel. Pero en este caso, hermanos, se refiere a quienes, a las autoridades religiosas de aquel tiempo. Recuerden, la enseñanza de Juan el Bautista había causado un impacto y llamaba la atención. Tanto así que los judíos, los líderes religiosos, enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen. Entonces, dice la palabra de Dios que Juan el Bautista no pasó desapercibido. Su predicación, hermanos, era una predicación con autoridad, pero en muchas ocasiones también era dura. Dura no solo para el pueblo, era dura, hermanos, para las autoridades religiosas de aquel tiempo. Mateo capítulo número 3, versículos del 7 al 10, nos dice qué es lo que Juan el Bautista hablaba en público a estos líderes religiosos. Al ver Juan el Bautista que muchos de los fariseos y saduceos venían a su bautismo, les decía: escuchen, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no dé buen fruto será cortado y echado en el fuego. ¿Qué decían los fariseos? Porque somos hijos de Abraham, tenemos la salvación automática. Pero él les decía: no piensen que por ser hijos de Abraham van a ser salvos, van a ser librados de la ira venidera. Den frutos dignos de arrepentimiento, pues Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y usted y yo, hermanos, somos esos hijos que hemos sido levantados. Porque así como Abraham tuvo fe, usted y yo hemos tenido fe en nuestro Dios.
en nuestro Salvador y hemos dado conforme a la Escritura frutos dignos de arrepentimiento. Que hoy, hermanos, estemos en este lugar es un fruto de nuestro arrepentimiento. Que hoy, hermanos, hayamos alabado al Señor es fruto de nuestro arrepentimiento. Que usted y yo, hermanos, busquemos a Dios y le sigamos es fruto de nuestro arrepentimiento. No es para nuestra salvación, es resultado de nuestra salvación. Hermanos, la amplia popularidad de Juan el Bautista hizo que los líderes le enviaran una comitiva, un grupo para investigarlo. Ellos tenían temor y ellos se hacían una pregunta. Lucas capítulo número 3, versículo número 15. ¿Podrá ser este el Mesías? ¿Será este aquel del cual hablaron los profetas? ¿Será este hombre el Mesías esperado? Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones que si acaso Juan sería el Cristo. Entonces, esta pregunta que estaba en el pueblo alarmó a los líderes religiosos. ¿Será este el Mesías? ¿Será este aquel del que el pueblo está esperando? ¿Quién es este hombre? Y Juan el Bautista, hermanos, incomodaba no solo las autoridades religiosas, sino también causaba incomodidad a la autoridad política en aquel momento. Bueno, ustedes recuerden cómo Juan el Bautista exhortaba a Herodes: no te es lícito tener a la mujer de tu hermano. Vean, hermanos, Juan el Bautista incomodaba. Como a veces, hermanos, la palabra de Dios incomoda. La palabra de Dios, hermanos, es consuelo y fortaleza. Pero también la palabra de Dios incomoda en nuestras vidas. Cuando nos corrige, cuando nos enseña, cuando nos guía, cuando nos muestra el camino. Ahí muchas veces somos incomodados. Pero gracias damos al Señor, porque su palabra todo suficiente nos santifica, y para santificarnos nos corrige, nos enseña, nos guía y nos lleva a toda verdad. Este hombre, Juan el Bautista, hermanos, enseñó la palabra de nuestro Dios. Este hombre, hermanos, fue cuestionado por sacerdotes y levitas y le preguntaron: ¿tú quién eres? Estos hombres, hermanos, que debían servir al Señor. Estos hombres que debían enseñar la palabra de Dios. Estos hombres, hermanos, que debían más que cualquiera en el pueblo discernir. Tenían sus dudas. ¿Quién es este hombre? ¿Tú quién eres? Los sacerdotes que servían en el templo, los levitas que ayudaban a los sacerdotes en ese servicio al templo, fueron a ver a Juan el Bautista. ¿Tú quién eres? Esto, hermanos, habla de la confusión que había en los líderes religiosos acerca de él. ¿Quién es este hombre? Y cuando usted y yo vemos la respuesta de Juan el Bautista, versículo 20, yo no soy el Cristo. La pregunta, hermanos, lleva implícito lo siguiente: ¿tú quién eres? Le están preguntando: ¿eres tú de quien el pueblo... ¿Eres tú lo que dice el pueblo? ¿Eres tú el Cristo? ¿Eres tú el Mesías? Por eso Juan el Bautista responde: yo no soy el Cristo. Más que una negación, hermanos, es una afirmación, es una declaración. Es algo que Juan el Bautista responde con mucho énfasis: yo no soy el Cristo. Yo no soy el Mesías. Yo soy aquel que da testimonio. Yo no soy el Hijo de Dios. Yo no soy el Mesías. Hermanos, bueno, adelantándome un poquito a las preguntas que le hacen a Juan el Bautista, podemos pensar lo que podría haber en el corazón de Juan el Bautista cuando le preguntan: ¿eres tú el Cristo? ¿Eres tú Elías? ¿Eres tú
el profeta. Ahorita vamos a ver a qué se refieren con el profeta. Piensen, hermanos, humanamente hablando, cómo estaba la autoestima de Juan el Bautista. Me están confundiendo con el Cristo. Me están confundiendo con uno de los grandes profetas, Elías. Me están confundiendo con el profeta. ¿Cómo podría haber estado humanamente hablando la autoestima de Juan el Bautista? Bueno, entonces están reconociéndome por estos títulos la labor que yo hago. Vean todo lo que yo realizo. Vean quiénes piensan las personas que soy yo. Qué importante es para mí, podría pensar en Juan el Bautista, lo que la gente piense de mí, lo que la gente dice de mí. Qué grande e importante es. Pero Juan el Bautista, hermanos, no le interesaba el reconocimiento de la gente. Por eso, hermanos, con toda autoridad, con toda vehemencia, con toda convicción, con toda seguridad, dijo: yo no soy el Cristo. Confesó, no negó, dice el versículo 20, sino que confesó: yo no soy el Cristo, yo no soy el Mesías, yo no soy el Hijo de Dios, yo no soy esa persona. Esto creo y generó más confusión e inquietud en esta comitiva que le fue a cuestionar. Versículo número 21, continúan con el cuestionamiento. Le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres Elías? Y él les dijo: no soy. ¿Eres tú acaso aquel del cual hablaba la profecía? Vean, hermanos, lo que la profecía hablaba en Malaquías capítulo número 4, versículo número 5. He aquí yo os envío al profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. ¿Qué es lo que el pueblo entendía? Sabía: Elías va a ser enviado cuando el Mesías venga. Una señal de que el Mesías ya vino, ya está o está por venir, es que se va a levantar un profeta como Elías. Entonces, ese era el entendimiento, hermanos, del pueblo de Israel cuando vino Juan el Bautista. Por eso estos hombres le preguntaron: ¿eres tú Elías? Ahora, es más grande la duda y la pregunta, y es más evidente cuando nosotros vemos lo que dice Marcos 1:6 y lo comparamos con lo que dice Segunda de Reyes 1:8. Marcos 1:6 nos dice acerca de Juan el Bautista: y Juan estaba vestido de pelo de camello, tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langostas y miel silvestre. Tengan presente este modo de vida y la apariencia de Juan el Bautista. Ahora nos vamos, hermanos, a Segunda de Reyes 1:8. Vean, hermanos, para que veamos que, bueno, en cierto modo tenía razón de ser la duda de estos hombres al preguntarle: ¿eres tú Elías? Segunda de Reyes 1:8 dice: y ellos le respondieron: un varón que tenía vestido de pelo y ceñido sus lomos con un cinturón de cuero. Entonces él les dijo: es Elías Tisbita. Cuando usted lee lo que se dice de Elías, su apariencia, su vestimenta, y lee lo que se dice de Juan el Bautista, su vestimenta, y luego lee lo que leímos en Malaquías 4:5, ¿cuál podría ser, como judío conocedor de la ley, nuestra pregunta? ¿Eres tú Elías? ¿Eres tú el cumplimiento de la profecía de Malaquías 4:5? Sin embargo, hermanos, Juan el Bautista lo negó: no soy. Juan el Bautista, hermanos, se enfocó siempre en hacer un llamado al arrepentimiento. Él efectivamente advertía del juicio venidero. Él, hermanos, advertía a la gente del juicio por el pecado. Y él recordaba por sus palabras su mensaje, su ministerio. Recordaba a los oyentes a Elías. Este hombre se parece a Elías. Este hombre me recuerda a aquel Elías del cual me habla la Escritura. Sin embargo, él dice: no lo soy. Juan, hermanos,
Juan el Bautista en realidad no era Elías como tal, pero sí se dice de él en Lucas 1:17 que iba a tener el espíritu y el poder de Elías. Vean lo que se habla en Lucas 1:17, lo que el ángel le dice a Zacarías acerca del bebé que iban a tener él y Elizabeth, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Juan el Bautista no lo reconoce, pero el ángel sí dijo de él va a tener el espíritu y el poder de Elías. El Señor va a estar con él. Y efectivamente Juan predicaba con la misma audacia y el mismo poder. Recuerden, hermanos, las predicaciones de Elías, cuando confrontó a Acab por haberle robado a Nabot aquella viña, cuando confrontó e hizo frente a los profetas de Baal en aquel monte. Todo esto lo veían en Juan el Bautista y recordaban esa audacia, ese poder, esa manera de hablar. Sin embargo, hermanos, Juan el Bautista no se veía de esa manera. Dice Mateo 17 del 10 al 3 con respecto a lo que una enseñanza del Señor Jesucristo acerca de Juan el Bautista, y aquí hay que hacer un comentario. Mateo 17 del 10 al 13, vean. Hablando de Juan el Bautista, entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo: a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no lo conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Esto entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Por un lado, Juan el Bautista no se reconoce como Elías, pero por otro lado Cristo lo reconoce como el Elías anunciado para preparar el camino del Hijo de Dios. ¿Qué podemos decir de esto? Comenta un hermano: ningún hombre es lo que es a sus propios ojos. En realidad, Juan el Bautista él solo es algo en cuanto a cómo Dios lo conoce. Dios, hermanos, está reconociendo en Juan el Bautista algo, pero él no se reconoce a sí mismo. Jesús iguala a Juan el Bautista con Elías de la profecía de Malaquías, pero eso no implica que Juan el Bautista estuviese consciente de esa posición. Jesús, hermanos, da a Juan el verdadero significado. Ningún hombre es lo que piensa que es solo lo que Jesús sabe que es. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que muchas veces, así como Juan el Bautista, no debemos tener un alto entendimiento de nosotros, un alto concepto de nosotros, sino presentar esa humildad que tiene él, que tuvo Juan el Bautista, que Dios pide de cada uno de nosotros. Lo más importante para nosotros es lo que somos delante de nuestro Dios. Y qué mejor, hermanos, ser rechazados y hechos a un lado, humanamente hablando, como Juan el Bautista, pero estar seguros y confiados que estamos siguiendo y sirviendo al único Dios verdadero. A Juan el Bautista no le importó el reconocimiento humano. Sin embargo, nuestro Dios lo reconoce a él como un hombre grande, como un hombre que fue importante para la honra y gloria de nuestro Dios. Entonces, Juan el Bautista no se tenía que reconocer, es Dios el que lo hace. Así usted y yo, hermanos, no busquemos reconocimiento humano, honremos y sirvamos a nuestro Dios, fieles en el camino de nuestro Dios, hermanos. Y le hacen una pregunta final: si no eres Elías,
¿eres tú el profeta? Esta declaración, hermanos, pregunta el profeta, hace referencia a la profecía de Moisés. Ahí en Deuteronomio capítulo número 18, versículo número 15, dice la palabra de nuestro Dios, hablando acerca, Moisés hablando al pueblo acerca de el profeta. Eso es lo que le están preguntando. ¿Eres tú el profeta? ¿Eres tú ese profeta del cual habló Moisés? ¿Qué es lo que dijo Moisés? Deuteronomio 18:15. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová, tu Dios. A él oiréis, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo este gran fuego para que no muera. Y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Vean, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú. Pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo mandar. ¿Eres tú ese profeta Juan el Bautista? ¿Eres tú aquella persona de la cual habló Moisés? Y él les dijo, no lo soy. ¿De quién está hablando aquí, hermanos? ¿De quién se está hablando aquí? ¿De quién está hablando Moisés? Bueno, lo pueden leer en sus casas. Pedro, hermanos, como Esteban, reconocen que esa profecía habla del Mesías, habla de nuestro Señor Jesucristo. Eso lo pueden leer en Hechos 3 del 22 al 23 y en Hechos 7:37. Pedro y Esteban reconocen que esa profecía habla del Mesías. Por eso Juan el Bautista dijo, no lo soy. Entonces, Juan, ¿qué dices de ti mismo? Dinos quién eres. Danos una respuesta. Queremos llevar una respuesta a aquellos que nos han enviado. ¿Qué dices de ti mismo? ¿Qué dices acerca de ti? Dinos quién eres. Dinos lo que estás haciendo. Danos una respuesta. Versículo número 23. Yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Esta quizás no era la respuesta que esperaban oír, pero Juan el Bautista afirma ser alguien sí importante, pero no alguien importante porque él se estuviese poniendo encima, sino para la honra y la gloria de nuestro Dios, hermanos. Y se refirió, hermanos, de él en un sentido humilde. Yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Esto, hermanos, hace contraste con nuestro Señor Jesucristo. Dice un hermano, lo interesante de esta cita es que Juan el Bautista no se está dando un lugar de importancia, no se está dando un lugar de supremacía. Él no es una persona importante. Él dice de sí mismo no ser más que una voz. Contraste con nuestro Señor Jesucristo, que es el Verbo de Dios. Más aún, es una voz con un solo mensaje: enderezad el camino del Señor. Es un llamamiento a estar listos para la venida del Mesías que está cerca. Vean, hermanos, lo que Juan el Bautista está hablando acerca de él. No que él era grande, no que su ministerio era grande, sino que él es un servidor de Dios. Juan el Bautista está teniendo una actitud humilde. Juan el Bautista, hermanos, está teniendo una actitud de humildad. Está teniendo una actitud en la cual dice: yo no soy más que un servidor de Dios, preparando el camino del Señor. Juan el Bautista, hermanos, solamente está aplicando esa profecía que habla de la venida de nuestro Dios, y está haciendo un llamamiento para que la gente se arrepienta, para que la gente reconozca a Cristo, para que la gente esté lista para la venida del Señor. Lo cual, hermanos, no es muy distinto a lo que usted y yo tenemos que hacer. Así como Juan el Bautista
debemos estar listos para la venida del Señor, también anunciamos que un día Cristo va a volver. Así como Juan el Bautista, hermanos, es un servidor que da testimonio de la luz, así usted y yo, hermanos, damos testimonio de Cristo. Hablamos de Cristo, enseñamos acerca de Cristo. ¿Y cuál era su mensaje? Enderezar el camino del Señor. No había, hermanos, nada llamativo. No estaba él en un lugar llamativo. No estaba él en un auditorio. No estaba él con un grupo de personas importantes. Él no llevó a cabo un show. Él no hizo una obra de teatro para estimular y hacer que la gente se entristeciera o causar un sentimiento de dolor en la gente. Él no hizo un show, una obra de teatro, un espectáculo, un concierto. Él solamente, hermanos, anunció la palabra de Dios y ese fue su mensaje: enderezar el camino del Señor. Eso fue lo único que él hizo, porque él entendía, hermanos, que él era un servidor del Señor, y como servidor del Señor, él no tenía ningún derecho a hacer el mensaje llamativo, a hacer el mensaje atractivo, a hacer el mensaje que la gente lo pudiese recibir de una mejor manera. Él no tenía ningún derecho a hacerlo, como usted y yo, hermanos, no tenemos ningún derecho a hacer el mensaje llamativo, hacer el mensaje atractivo, hacer el mensaje que sea más aceptable para la gente. No tenemos ningún derecho. Así como Juan el Bautista anunció únicamente la palabra de Dios, así usted y yo, hermanos, hemos de anunciar, porque somos solamente siervos, embajadores de nuestro Dios. Y no tenemos, insisto, ningún derecho de hacer algo llamativo si nuestro Dios ha ordenado que prediquemos solamente su palabra. Así lo hemos de hacer, sin añadir, hacer algo o realizar algo que tenga que ver con nuestro reconocimiento. Oye, hermanos, eso es lo que se hace para anunciar el mensaje, para anunciar el evangelio. Se hacen obras de teatro, se hacen shows, se anuncia que va a venir un artista, se anuncia que va a haber no sé qué tanto para que la gente vaya. Pero Juan el Bautista no lo hizo así. Él estaba en el desierto y la gente iba a escuchar, porque la gente, hermanos, de lo que tiene es hambre de la Escritura. La gente lo que necesita es la palabra de Dios, no necesita entretenimiento. Entretenimiento hay mucho allá en el mundo. Mucho entretenimiento allá en el mundo, y el cristianismo no va a competir con el entretenimiento del mundo. Nosotros lo que hacemos es predicar la palabra de Dios, hermanos. ¿Y quién es el encargado de hacer esa labor de convencimiento? El Espíritu Santo. Él va a hacer esa labor que ni usted ni yo vamos a hacer con nuestros métodos. Es el Espíritu Santo el que la va a hacer, hermanos, para la honra y gloria de nuestro Dios. Labor, hermanos, que se llevó a cabo en Juan el Bautista. Que usted y yo, hermanos, seamos como este hombre, alejados del mundo, en un sentido, hermanos, en el cual no busquemos y anhelemos las cosas del mundo, y prediquemos la palabra de nuestro Dios, siempre, hermanos, con esa sencillez que fue característica de este hombre, Juan el Bautista. Y ese fue su mensaje: enderezar el camino del Señor. Esta expresión, enderezar el camino, habla de un lugar en el cual, por así decirlo, es una calle, una avenida que está llena de obstáculos y de barreras. Juan el Bautista les dice: quiten todo lo que obstaculice, quiten toda barrera que haya en su vida y vayan al Señor. Así usted y yo, hermanos, quitemos todo lo que estorbe en nuestra vida, todo lo que sea de impedimento, y vayamos al Señor, porque Él, hermanos, es vida y luz para cada uno de nosotros, hermanos. Este hombre predicó la palabra de Dios en un desierto desolado, y Juan hizo ese énfasis en que él no era más que un siervo de Dios con un mensaje, preparando el camino para el único Dios verdadero. Lo que Juan el apóstol dijo, no era él la luz,
sino para que diese testimonio de la luz. Ahora lo vemos en palabras de Juan el Bautista, que efectivamente él sabía muy bien cuál era la labor que tenía que hacer, hermanos. Así usted y yo tengamos clara cuál es nuestra labor. Sirvamos al Señor, busquemos a nuestro Dios con nuestro hogar, con nuestra familia, y que estemos listos, hermanos, porque nuestro Dios viene pronto, hermanos. Y este mensaje que se dio en aquel momento es el mensaje que hoy anunciamos. Arrepiéntanse, enderecen sus caminos, entreguen su vida al Señor, porque Él viene pronto, hermanos. Estos hombres pasaron por dificultades en su ministerio, como así usted y yo pasaremos, pero Dios estuvo con ellos y ellos confiaron en Dios, confiaron en lo que estaban haciendo. No era para ellos, era para la honra y gloria de nuestro Dios. Así sirvamos a Dios, hermanos, no pensando en lo que somos o en lo que tenemos, sino pensando que lo estamos haciendo para la honra y gloria de nuestro Dios. Esta es la primera parte de lo que Juan el Bautista testificó acerca del Mesías. No puso énfasis en su persona, puso énfasis en la obra que él vino a hacer, que era apuntando a nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, te damos en esta hermosa tarde por tu palabra. Gracias, Señor, te doy por estos hombres que son de ejemplo para nosotros, por estos hombres, Señor, que son de ejemplo para nuestras vidas, acerca, bendito Dios, de lo que debemos hacer en este mundo: ser fieles, buscarte, confiar en ti, vivir en santidad, alejarnos del mundo, dejar de amar el mundo y buscarte con todo nuestro corazón. Ayúdanos, Señor bendito, a seguir adelante. Ayúdanos, Señor Todopoderoso, a confiar en ti, así como estos hombres confiaron en ti, así como Juan el Bautista confió en ti y llevó a cabo su ministerio en un lugar inhóspito. Así, Señor, nosotros confiemos en ti y te sirvamos aún a pesar de las circunstancias. Ayúdanos, Señor, a permanecer fieles. Ayúdanos a seguir adelante. Ayúdanos, Señor, para que mis hermanos, yo te pido que tú seas con cada uno de ellos. Si hubiese alguna lucha, alguna necesidad, desánimo quizás, Señor, en el seguirte, que tú seas, Señor, el que nos sostengas, que tú seas, Señor, en nuestras vidas, y recordemos lo que dice tu palabra, lo que hemos leído en este día. Bástate mi gracia. Tú eres suficiente, Señor. De ti tomamos, de tu plenitud tomamos todos, de tu gracia sobreabundante en nuestra vida, la cual necesitamos, Señor, todos los días para permanecer fieles. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante y permanecer fieles. Ayúdanos, Señor, porque va a haber luchas, va a haber desánimo, va a haber dificultades, Señor Todopoderoso. No va a ser fácil, no va a ser sencillo. Estos hombres no les fue fácil, no les fue sencillo, pero lo tenían claro, Señor. Su llamado, ¿para qué era su vida? No era para su deleite, era para servirte, era para honra y gloria de tu nombre. A veces, Señor, anhelamos lo del mundo. A veces, Señor, anhelamos la comodidad. A veces, Señor, anhelamos el tener más. A veces, Señor, pensamos que el buscarte y el servirte nos detiene, nos frena para tener más cosas. A veces, Señor, pensamos que si no hiciéramos lo que hacemos para ti, tuviésemos más y lo anhelamos. Ayúdanos, Señor, a solamente anhelarte a ti, así como, Señor, lo hicieron estos hombres. Dejaron tantas cosas, Señor, por servirte.
Dejaron lo que el mundo les podía ofrecer. Dejaron comodidades. Dejaron su hogar. Dejaron todo lo de este mundo. No se realizaron humanamente hablando. Padecieron y sufrieron, pero lo tenían claro, Señor. Te buscaban y te servían a ti. Recordamos a Abraham, que dejó a su tierra y su parentela para seguirte. Recordamos a Noé, que dejó la comodidad de este mundo para atender el llamado que tú le diste. Recordamos a Moisés, Señor, que rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, porque tenía su mirada puesta en el invisible. De aquellos, dice tu palabra, alcanzaron buen testimonio. El mundo no fue digno de ellos. Anduvieron por desiertos, montes, por cuevas, y te sirvieron, Señor. Que así lo podamos hacer nosotros, Señor. Ayúdanos a tener nuestra mirada en ti. No poner nuestra mirada, Señor, en otros lugares, en las multitudes. A veces hacemos tanto énfasis en que vienen pocas personas y nos fijamos más en los números. Que no sea así, Señor, más en nosotros, sino que pongamos nuestra mirada en ti, el Dios Todopoderoso, en ti, que tienes en tu control todas las cosas. Ayúdanos, Señor, ayúdanos. Que mis hermanos te sirvan, que mis hermanos te busquen, que mis hermanos te amen. Que esta iglesia, Señor, te ame y te sirva con todo su corazón. Ayúdanos, Señor, a permanecer fieles. Gracias, Señor, te damos porque tú has sido con cada uno de nosotros. Si quieres, Señor, que te sirvamos, si quieres que te sigamos, que así sea. Pero ayúdanos, Señor, que tengamos la voluntad de hacerlo, que tengamos la voluntad, Señor, de seguirte, de servirte, para honra y gloria de tu nombre. Gracias. Gracias, Señor, te damos en esta hermosa tarde por tu palabra. Gracias, Señor, por mis hermanos que se encuentran en este lugar. Te pido por cada uno de ellos. Si hubiese alguna necesidad, si ves alguna situación, la ponemos en tus manos, Señor. Te pido en esta tarde, Señor, por Dan, te pido que le fortalezcas, te pido que seas en su vida, te pido que seas con su hogar, con su familia, te pido que seas con él, Señor. Te pido por Dan, fortalécelo, Dios Todopoderoso. Tú conoces todas las cosas. Yo sé que tú vas a hacer con él. Sé con este hogar, con mi hermana Magdalena, con Arnold, con Miguel, con Davidcito, con Dan. Sé con este hogar, Señor. Te pedimos que seas con ellos. Ponemos en tus manos todas las necesidades que pudiese haber, Señor, que hay en esta iglesia. Te pido que seas con cada uno de nosotros. Ayúdanos a seguir adelante. Fortalece nuestras vidas y que nuestra fe, nuestra seguridad, nuestros ojos
estén siempre en ti, el único Dios verdadero, el autor y consumador de la fe. Gracias, gracias te damos en esta tarde, Señor, por estos momentos. Gracias te damos en esta tarde por tu palabra. Te pido que tú seas con cada uno de mis hermanos, con cada familia, con cada uno de los que estamos aquí presentes y los que no pudieron estar. Sé con cada uno de ellos, bendito Dios. Gracias, gracias te damos por tu palabra en esta tarde, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo nuestro Salvador. Te lo pedimos todo esto y te damos gracias, bendito Dios. Amén, Señor. Amén. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por